A lo largo de la historia, la tortura ha sido utilizada en distintas culturas y épocas como una forma de castigo, control o imposición del poder. Esta práctica ha sido utilizada por gobiernos, ejércitos y sistemas de justicia como herramienta para generar miedo y silenciar voces. Con el tiempo, el mundo ha intentado dejar atrás estas prácticas. Sin embargo, la realidad muestra que en muchos países sigue ocurriendo. En México, la tortura tiene una larga historia. Ha sido utilizada por autoridades para someter, castigar o fabricar culpables. Y aunque hoy está prohibida por la ley, persisten ministerios públicos, fiscalías y centros penitenciarios, espacios donde las condiciones son precarias y el acceso a la justicia es limitado. La tortura es una herida profunda a los derechos humanos que nuestro país busca sanar. De acuerdo a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, es todo acto que se ejerce en contra de una persona de manera intencional para causarle dolores o lesiones graves, físicas o mentales, con el propósito de obtener información o coacción. Básicamente es el ejercicio del poder, generalmente en términos físicos, psicológicos, de coacción, para diferentes finalidades. Puede ser para finalidades de control, puede ser para finalidad de que la otra persona haga o diga cosas que tú quieres que haga o diga. Son tratos inhumanos, degradantes hacia una persona. Evidentemente la tortura tiene ciertos componentes como un daño físico, por ejemplo, un daño emocional, de manera permanente o constante, ¿no?, en contra de la persona y que lacera su dignidad. Pues naturalmente es una violación grave a derechos humanos que básicamente estuvo durante muchos años culturalmente muy arraigada en el ejercicio del control social, ¿no?, y del poder para las personas. Estamos hablando de estas formas de tortura y malos tratos en términos de la persecución del crimen, la persecución de delitos, en este caso, y entonces pues los agentes del Estado que están más cercanos a eso pues son tanto los agentes policíacos de la Policía de Investigación, de las Procuradurías, Fiscalías, etcétera, o los agentes policíacos de la calle ligados a seguridad ciudadana, ¿no? Estamos hablando de policías, de militares, de custodios. Hemos visto muchos casos cómo en el sistema penitenciario se dan ese tipo de casos y lamentablemente vemos eso, ¿no?, los servidores públicos que son los que llegan a cometer ese tipo de actos. Sucede en los centros penitenciarios, los centros donde está la gente privada de libertad, y entonces los agentes del Estado que generalmente ejercen este tipo de acciones son los que están vinculados a la dinámica cotidiana de los centros de privación, donde están las gentes privadas de su libertad. Entonces también estamos hablando de un fenómeno que en las prácticas del control social estaba plenamente naturalizado y por lo tanto también parte de la problemática que hoy todavía podemos seguir viviendo tiene que ver con eso, ¿no? Creo que tiene que ver, y lo fundamental es que es ejercido por servidor público. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de obtener información, de coaccionar, de obtener un resultado que ellos quieren y no que realmente necesita una investigación, sino es realizar ciertos actos, obligar a la persona a hacerlo, declarar o hacer algo mediante el acto de la tortura para obtener un resultado específico en beneficio de ellos, ¿no?, y no realmente del caso de la víctima. Es un problema que tenemos que nosotros denunciar para que las autoridades puedan actuar correctamente y que se pueda investigar y sancionar a los responsables. ¿Por qué? Porque todo implica no solamente acudir al Ministerio Público,
el miedo a denunciar. Y por supuesto que si yo voy como víctima, voy con el temor de que no me crean. Implica también pues todo un proceso en el que esa persona tendría que involucrarse y que pues evidentemente es tiempo, son recursos, porque tienen que estar yendo constantemente con las autoridades para aportar los elementos necesarios para la investigación. La Convención contra la Tortura y los Tratos Crueles e Inhumanos tiene apenas 40 años, ¿no? De hecho, México va a cumplir en este año 40 años de que la ratificó, y el año que entra, pues 40 años de que entró en vigor, ¿no? Y la normatividad del cuerpo normativo mexicano es mucho más reciente. Lo que ha habido es la utilización de un marco que permite el investigar, de herramientas además que se han venido desarrollando y mejorando alrededor de la determinación de los hechos, como puede ser el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul no nada más es un protocolo médico, es un protocolo de acercamiento al expediente, es decir, tiene una visión de la investigación en aspectos que tienen que ver lo jurídico, o sea, vas con el expediente y empiezas a ver las declaraciones, desmenuzas si hay contradicciones. Es importante señalar que tiene que ver con las modificaciones a la legislación, tanto local como nacional, ¿no? Es decir, que permiten, por ejemplo, que la tortura sea un delito que no prescribe. Esos mecanismos y esos te permiten afinar y entonces recuperar e investigar situaciones que tienen que ver con muchos años atrás. Efectivamente, hay casos que se tienen desde hace muchos años atrás, y ello tiene que ver también con el fortalecimiento actual de las instituciones, con la transparencia que ellos deben de implementar en todos sus procesos, ¿no? Estamos hablando de las fiscalías especializadas respecto al tema, que la víctima se sienta acompañada, que no se sienta abandonada. Precisamente ese acompañamiento tiene que ver con esa visión de derechos humanos y la no revictimización, por supuesto, ¿no? Creo que ahí todavía tenemos que trabajar, pero si se inculca esta cultura de derechos humanos en los servidores públicos, la perspectiva va a cambiar y va a ser un tema estructural. Y por lo tanto, estamos ante el reto de que tenemos otras herramientas, muchísimas, otras más, para poder ejercer la justicia para los otros, para que todos los otros ciudadanos estemos seguras y seguros, y que para las personas que cometan un delito puedan ser procesadas con el debido, digamos, con la diferente contención y la debida diligencia y legalidad. Ahora, cada vez más hay, digamos, mayor, señalización, y hay toda una, digamos, hay herramientas tanto en la Fiscalía como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ir castigando, conteniendo y tratando de erradicar 100% la tortura del escenario del ejercicio. Y el que acepten las recomendaciones, el que trabajen alrededor de la reparación de las víctimas es importante para que no haya y no se repita la acción, ¿no? Es decir, yo creo que como te digo, es culturalmente arraigada, de usos de muchos años vistos, y creo que aquí lo importante no es nada más decir y es el castigo. Es decir, sí, el mensaje es claro, los agentes del Estado no pueden ejercer tortura ni malos tratos hacia nadie. Punto. La tortura no es solo un asunto de derechos humanos, también es un asunto que va en contra de la dignidad de la propia persona, y por tanto necesitamos estrechar las relaciones entre las instituciones para dar mejores resultados y fortalecer la denuncia, fortalecer la cultura de derechos humanos, y creo que si avanzamos por ese camino podemos tener grandes logros. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido 66 recomendaciones vinculadas con tortura. El 45% de estas recomendaciones las hemos emitido del 2018 al 2025 para poder tener espacios como pueden ser los centros penitenciarios que tengan niveles de convivencia adecuados.
desde el gobierno de la Ciudad de México y también las instituciones de Procuración de Justicia están haciendo lo propio, y por supuesto nosotros desde el Congreso de la Ciudad de México trabajaremos para que ese marco normativo se fortalezca. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues de la mano con las instituciones que tienen que ver directamente con ello, que tienen que ver con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que incluso cuenta con un mecanismo de prevención de la tortura. También de la mano de las fiscalías en cada uno de los estados, particularmente aquí la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, creo que ha mostrado esa apertura para que ese tipo de casos pues se aborden de manera integral y se pueda dar con los responsables y por supuesto reparar el daño a la víctima. Sobre todo con un tema de fortalecimiento de la cultura de la denuncia y por supuesto de la capacitación y formación de nuestros servidores públicos, no solamente los que ya mencioné, policías, militares, custodios, sino de toda la sociedad en general y de los servidores que estamos al frente de batalla. Creo que sí es necesario saber qué es la tortura, cómo denunciarla y que ello se transmita al resto de la población, que tengan esa confianza de acercarse a las instituciones para dar a conocer ese tipo de actos. La comisión tiene todo el mes, por lo menos va a 2 veces al mes a cada uno de los centros penitenciarios que están en la ciudad. Ya tenemos recorridos completos. Muchas de nuestras recomendaciones de centros penitenciarios se recogen exactamente con las visitas de la comisión en los centros. Pero también, y ahí en los centros si tú vas, están los teléfonos así grandototes, ¿no? Se reciben también denuncias por telefónicamente o por correo, ¿no? Ese tipo de teléfonos sí tienen acceso ellos y las gentes privadas de libertad a ellos o sus familiares, ¿no? Si nosotros recibimos muchas veces la queja del familiar, nosotros vamos directamente con la persona que está pidiéndonos la apertura de una investigación y directamente vamos a los centros penitenciarios a recogerla. Las medidas que se brindan desde la investigación hasta la resolución son de protección, de ayuda, de asistencia y de atención. El Estado está para proteger a las personas, para proteger a las víctimas y no dejarlas en el abandono y también, garantizarles la no repetición de ese delito. Creo que también es muy importante que esa fuerza del Estado realmente rinda frutos. Creo que aquí lo que nos queda de pendiente es básicamente mandar muy fuertemente los mensajes de no impunidad, ¿no? Que cuando se detecta que alguien no lo está haciendo, la respuesta sea contundente, la respuesta sea de investigación y la respuesta sea de cese. Si tú no puedes hacer las cosas de otra manera, no puedes estar en esas instituciones. Hay otras maneras de hacerlo y creo que si seguimos por esta ruta, erradicaremos totalmente esta práctica en toda la cadena. El Estado ha evolucionado y justamente esa perspectiva de derechos humanos que no solamente tiene que ver con una esfera nacional, sino también una esfera internacional de convencionalidad. Vemos, por ejemplo, el mecanismo en contra de la tortura, se desprende de un protocolo facultativo de la Convención para prevenir la tortura de Naciones Unidas. Entonces, yo creo que todo ese bagaje, tanto nacional como internacional, la evolución que ha tenido la propia sociedad, ha coadyuvado precisamente a disminuir y tratar de erradicar esa práctica. Darle las herramientas necesarias al Estado para que ejerza y haga todos los procesos adecuadamente para que realmente se castigue a los culpables, ¿no? Y eso obliga necesariamente a hacer los cambios pertinentes, no solamente en la legislación, sino también en las políticas públicas, ¿no? Por eso es que nosotros trabajamos de manera muy estrecha con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Donde veo grandes retos que no estamos viendo tan evidentemente, que se nos están yendo hasta nosotros como comisión porque no nos llegan la suficiente información para poder abarcar y para poder, erradicar este fenómeno en otros espacios que muchas veces o a veces no son responsabilidad directa del Estado, pero que sí lo son, ¿no? Tenemos tortura
en algunos centros de atención para personas con discapacidad, específicamente y muy claramente en centros que, entre comillas, ayudan o institucionalizan personas con discapacidades psicosociales. Tenemos también tortura en estos centros que readaptan en adicciones, entre comillas, ¿no? Readaptan, y que ejercen mecanismos de tortura dentro de estos centros. La mayoría de ellos no son operados por el gobierno. Justamente por eso es que nos estamos sumando a esta campaña nacional por parte del gobierno federal a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, es que se está implementando esta campaña de México sin tortura. Pues puede ser uno de tantos temas, ¿no?, que tendremos que abordar próximamente. Y creo que hay voluntad. Cuando hay voluntad política se pueden hacer muchísimas cosas y también hay sensibilidad por parte del gobierno. Entonces yo creo que podemos abrir una puerta que dé un nuevo panorama para erradicar y prevenir la tortura en la Ciudad de México. Reconocer que la tortura persiste hasta nuestros días, escuchar a las víctimas y exigir justicia son los primeros pasos para lograr erradicarla. Por un México sin tortura.